Hola, buenas tardes a todos. Qué padre que están aquí acompañándome en esta aventura. Estoy bien feliz de veras por la respuesta que hemos tenido, no solamente aquí en casa, sino en las redes sociales, y esperamos siempre que pueda ser de ayuda y de bendición para las personas que nos escuchan y que nos siguen. Así que bienvenidos. Vamos a ir a este capítulo número 2. Recuérdense que la sesión pasada todos debieron haberla visto, y si tú nos estás viendo y no has visto la primera sesión, te recomiendo que pauses y que vayas a la primera sesión para que no te pierdas el hilo de esta conversación. Este curso se llama Ya no seas codependiente y consta de 8 sesiones, y esta es nuestra segunda sesión. Así es que bienvenidos y muchas gracias. Entonces, la sesión pasada comprendimos algunas cosas y algunos nos identificamos como codependientes, y nos llevamos como tarea no jugar a este triángulo no virtuoso sino desvirtuado, ¿verdad? Del codependiente, de entrar a rescatar, ser perseguidor y luego terminar siendo una víctima. Bueno, y la idea de esto es que vayamos sanando cada vez. Puede ser entonces que nos sintamos un poco tristes, caray, pero es que mi comportamiento ¿a poco es el que genera el problema o el caos? Y hoy esta sesión se trata de entender las conductas. Y vaya que entender la conducta no significa nunca justificarla, pero sí entenderla, saberla de qué se trata, de dónde proviene, por qué actuamos de la manera en que actuamos. Entonces, la conducta de los codependientes, por su naturaleza, son benévolos y preocupados. Y qué bueno, te felicito, qué padre, porque cómo necesitamos gente buena, interesada, preocupada, amorosa, dispuesta, servicial, colaborativa. Los codependientes siempre desean ayudar a otras personas que están en necesidad. La gran dificultad cuando entramos a ser ayudadores de otros es que realmente somos reaccionarios, y como dijimos en la sesión pasada, los codependientes reaccionamos a la persona que se está destruyendo, aunque corremos a ayudarlos, pero reaccionamos a la persona que se está destruyendo, y nuestra reacción es destruirnos a nosotros mismos, dañarnos. Entonces hoy vamos a entender ¿por qué reaccionamos y cómo hacemos para evitar ser personas reaccionarias? Entonces, estas conductas pueden impedirnos que encontremos la paz y la felicidad con la persona más importante de nuestra vida, que soy yo o que son cada uno de ustedes. Las personas más importantes de su mundo son ustedes mismas. Y entonces fíjense bien, si una persona no está plena, no está completa, no está feliz con ella misma, es imposible que esté feliz con absolutamente ninguna de las personas. Y traigo por aquí unas notas, ahorita se las leo, se las comparto, pero déjenme avanzar. Entendemos las conductas, no las justificamos. Somos benévolos, nadie nos llama a ayudar y ya estamos ayudando, somos preocupados, somos dispuestos, ok. Pero esta conducta no necesariamente tiene que ser justificada. Y en nuestra diapositiva, y les comentaba creo la vez pasada, a veces nosotros justificamos nuestra conducta y decimos, pues mejor que nos interesemos, mejor que nos involucremos, mejor que estemos dispuestos a ayudar a ser una persona indiferente, como los hay, ¿verdad? A veces en un matrimonio, en una familia, cuando hay un paciente identificado, es decir, una persona que tiene un comportamiento destructivo, el que sea un hábito de drogas, de consumos, de vicios, de juegos, de apuestas, etcétera, cuando uno de los miembros tiene este comportamiento, a lo que llamamos paciente identificado, luego ocurre que alguien de la familia, sea el esposo, sea la mamá, sea algún hermano, alguna hermana, tiene una actitud de indiferencia. Es su problema, es su vida, son sus decisiones, a mí no me importa, si lo matan que lo maten, si se meten broncas que se meten broncas. Y entonces los codependientes reaccionarios, pues nos parece muy grave la actitud de esa persona, y decimos, ¿cómo es posible que no te intereses? ¿Cómo es posible que no te involucres? Y como que justificamos el ser benévolos, el ser reaccionarios, el estarnos metiendo ahí. Entonces, ni una posición es correcta del todo, porque al final de cuentas están en los dos lados, en las polaridades, ¿no? Y siempre dicen que la conducta correcta está en el medio. Una persona reaccionaria es entonces aquella que digamos que está frente a un incendio, que está consumiendo una casa, una propiedad, pero que no está equipada y que no tiene cómo hacerle frente a ese incendio, y sin embargo va a quererlo apagar. Todos hemos visto en películas que
cuando hay un incendio y alguna cosa valiosa, cuando no, una persona valiosa está atrapada en el incendio y estamos ahí los que amamos a esa persona o esa cosa y queremos meternos a rescatar a esa persona, y vemos en las películas, alguien ya lo experimentó en vida propia, que nos impiden el paso. Dicen, no, o sea, porque tu amor no lo va a salvar, tu amor te va a meter en peligro a ti y va a meter en peligro a la persona que está ahí adentro. Entonces hay que medir los cálculos, hay que pensar qué se puede hacer, cómo se va a entrar a esa casa para rescatar a las personas que están allí dentro. Entonces una persona reaccionaria es una que se mete hasta donde está ardiendo el fuego y donde cayó desmayada la persona que ama e intenta rescatarla, y muchas veces caen atrapados ahí en una intoxicación, en una fuga, o porque hubo una explosión o cosas así. Entonces, pero una persona no reaccionaria podría ser aquella que está perfectamente equipado, como los bomberos, que sabe cómo manejar los desafíos que va a enfrentar en un rescate, y que sin embargo decide no hacer nada al respecto, ¿verdad? Entonces, tan peligroso el que puede hacerlo y no quiere, como el que no puede hacerlo y quiere hacerlo. Entonces, entendemos nuestra conducta, amamos demasiado, queremos lo mejor para las personas que nos interesan, que nos importan, pero necesitamos aprender a no ser reaccionarios. Entonces, miren, en la siguiente diapositiva, que está este chico modelo guapo aquí para ilustrarnos, Dios hizo al hombre y Dios respeta su diseño. El ser humano es tripartito, es decir, estamos conformados de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esto es indivisible, forman parte de cada uno de nosotros. Y puedo decirles, hermanos, que en el cuerpo se ven los efectos, en el alma se construyen los hábitos, pero en el espíritu ahí residen como los sentimientos. Por eso la Biblia habla de personas de espíritu triste, de espíritu opacado, apocado. Entonces, cuando algo pasa en nuestro espíritu, se manifiesta en nuestro cuerpo, en lo que hacemos o dejamos de hacer. O también está perfectamente involucrada el alma. Entonces, a veces a usted misma que se ha metido en problemas por tener actitudes codependientes o conductas codependientes, y se regaña y se exhorta y dice, eso me pasa por no haberlo dejado, eso me pasa por ser tan llorona, eso me pasa por ser tan sensible, y queremos, nos censuramos, nos regañamos por la conducta que tuvimos, pero la conducta no va a cambiar si el alma no es trabajada y si el espíritu no es transformado también, porque al final de cuentas lo que se ve, los actos que manifestamos son el resultado de quién somos en nosotros. Y eso mismo veíamos la sesión pasada: tal es el hombre en su corazón, así es él. ¿Tenemos necesidad de qué? Porque a veces, fíjese, estaba yo pensando, ¿por qué seremos tan reaccionarios, Dios? Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué seremos tan reaccionarios? Porque a veces me pongo a pensar y digo, simplemente somos resultado del trauma que hemos vivido, de la experiencia dura, difícil que hemos pasado. Y pensé, tal vez somos muchos los que hemos sufrido de desinterés, de descuido, de desvaloración, de no ser vistos, de no ser tomados en serio. Entonces, cuando vemos a una persona, casi puedo pensar que aunque estamos viendo a la persona, pero sobre todo estamos nosotros en nuestro dolor y en nuestro trauma, yo sí lo voy a ver, a mí sí me va a interesar, yo sí lo voy a ayudar, yo sí voy a creer en él, yo sí voy a invertir en él. Entonces, comento esto porque es importante que revisemos por qué nos conducimos de la manera en que nos conducimos. No, es que nos metimos ahí porque estaba en peligro. No necesariamente. ¿Qué hace que reaccionemos, que tengamos comportamientos alocados, torpes, rápidos? Entonces necesitamos tener cuidado de eso. Y déjenme leer las notas que tengo aquí para hacer solamente un contraste entre lo que es una acción y una reacción. La diferencia fundamental entre accionar y reaccionar es en la comprensión de la dinámica que tenemos en las relaciones unos con otros. La acción, fíjese bien, es un comportamiento intencional y deliberado. La acción se inicia desde dentro, sin estar condicionado por factores externos. Es algo que es el resultado de una reflexión, de un análisis interno, ¿no?
La acción implica que tomamos la iniciativa y somos proactivos, es decir, voy a tomar una acción, voy a tomar la iniciativa, pero para tener un resultado bueno, factible. Y luego dice que la acción está orientada hacia un objetivo o hacia una meta específica. La acción también requiere responsabilidad y requiere compromiso. Esa es la acción. Mientras que la reacción es una respuesta automática o emocional a un estímulo externo. No sé si les ha pasado o han visto en videos que alguien se cae. La otra vez vi, era de risa, a 3 señoras como de mi edad y mayores, y las 3 con sobrepeso. Entonces están 2 de ellas sentadas, bueno, las 3 están sentadas, una se levanta a tomar un refresco o algo y se tropieza y se cae, y la de enseguida intenta salvarla y se cae, y la tercera intenta salvarla y se cae. ¿Cómo la vas a salvar? Necesitas, no sé, estar de pie, ver cómo la puedes ayudar, y cómo reaccionaron las 2, entonces todas cayeron derribadas ante un evento que resulta muy chistoso. Ves tú el video y te atacas de la risa porque fue simpático, pero lo traemos a eventos que no son nada simpáticos. Es decir, aquel empezó a tomar y yo reacciono a la tomadera de aquella persona. ¿Y cuál es la reacción? Destruirme. Estoy ansiosa, estoy preocupada, no puedo conciliar el sueño, me pongo de malas con todos los demás, ya no veo quién hace lo bueno, nada más estoy pensando en lo malo. ¿Sí me explico? Y entonces eso me está destruyendo a mí, me está dañando, porque las otras personas, como luego nos dicen a veces, oye, yo ni la debo ni la temo. O te dicen, oye, tú no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague, porque el que te la hizo es aquel, y la estás pagando contra nosotros. Y todos estos comentarios nos revelan que nosotros tenemos reacciones ante la persona que se está destruyendo, no necesariamente acciones pensadas, ¿verdad? Entonces, la reacción también puede ser impulsiva y no considera las consecuencias. A menudo, las reacciones se asocian con emociones negativas, con ira, con miedo. Y fíjense que el grupo que visita las escuelas de la Policía Municipal, DARE, que es para prevenir las drogas, en una escuela donde yo los vi, pero no a ellos sino a los bomberos. Los bomberos estaban enseñando a los niños acerca de cómo manejar los incendios. Entonces el bombero que empieza a dar la clase les dice, quiero decirles que el fuego no mata. Dice, el fuego no mata. Y los niños, oh, claro que sí. No, dice, el fuego no mata a nadie. Decía el bombero, el miedo mata a cualquiera. Y les empezó a contar él una historia de una persona que falleció aquí en la ciudad, en la colonia Colinas del Sol, ya hace mucho tiempo. La señora terminó sus quehaceres en su planta baja, 11 de la mañana, y se subió y se puso a darse un baño de tina en su casa, relax, tranquila, en la cocina, mientras estaba esta olla pachorruda cocinando lo de la comida, y ocurrió un cortocircuito y empezó el incendio en la cocina. Entonces el humo empezó a salir por afuera, pero la señora estaba encerrada en su habitación en el segundo piso, en el baño, tal vez con música, tal vez con velas aromatizantes, no sé. Ella no percibía absolutamente nada. Entonces los vecinos, cuando llaman a los bomberos, pues empieza a salir humo por todos lados y cae en el alarma, y llegan los vecinos y llegan los bomberos y preguntan a los vecinos si saben que hay alguien ahí. Dicen, sí, debe estar la señora de la casa, porque ella habitualmente está ahí, no la hemos visto que salga, no sé qué. Dicen que los vecinos desde antes de que los bomberos llegaban gritaban, no sé, Laura, salga, y andaban viendo cómo ponían algo para callarla y lo que sea. Pero para cuando los bomberos llegaron, pues ya el fuego estaba muy fuerte en toda la planta baja, había que atender el fuego para poder subir arriba. Esa señora, para no hacerles la historia larga, falleció, pero no falleció quemada. Ella sale de bañarse, se pone su toalla para salir del baño y percibe el olor a humo, y se aproxima a la puerta de su recámara y toca la perilla, y la perilla está hirviendo. Se queda pegada parte de la piel de ella allí, y entonces ella regresa y se encierra en el closet, y entonces por causa de la intoxicación de la falta de oxígeno ella muere. Y de los bomberos decían, ella no debió haber muerto porque la parte en la que ella estaba no había fuego, pero murió
porque tuvo miedo, y cuando le gritaban, cuando ella ya no oyó absolutamente más que el miedo. Entonces, para ilustrarles, les comparto esta historia, que esas son las personas que reaccionamos, porque no tenemos a veces idea de cómo manejar cuando hay un incendio, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer en mi casa si pasa este incendio? Y como no sabemos qué hacer con un incendio, tampoco sabemos qué hacer cuando alguien en nuestra casa se altera, cuando alguien amenaza, cuando alguien ha ingerido ciertas sustancias, cuando alguien está demasiado iracundo, exasperado, cuando alguien toma alguna arma blanca en la casa. Todos estos eventos que a veces nos toca vivirlos, y los bomberos decían, el fuego no mata a nadie, pero el miedo sí. Y el miedo es una reacción. Entonces, nosotros necesitamos, como personas que identificamos ciertos rasgos de nuestra persona, que tenemos esta actitud codependiente, identificar y trabajar para que nosotros no seamos reaccionarios, sino seamos personas que pensemos en la acción que vamos a tomar. Entonces, Dios nos hizo así: espíritu, alma y cuerpo. Y cuando en mi espíritu hay miedo, es que va a pasar esto, es que va a pasar esto, es que va a pasar esto. Entonces yo desarrollo hábitos que me meten en mayores problemas, hábitos de ira, de huida, de escape, de ataque, ¿verdad? Es la manera en que reacciono al miedo, y entonces tengo conductas que complican las cosas. Y después a veces lamentamos mucho: híjola, es que debí haber respirado, debí haber contado hasta 10, debí haber hecho esto, debí haberme salido, debí, y nos lamentamos porque descubrimos que somos personas que reaccionamos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ok? Entonces, el consejo de Dios en su palabra, en Romanos, nos dice que necesitamos transformarnos en nuestro pensamiento. Y entonces ahí tengo que hacer un viaje. ¿Por qué tengo miedo? Vamos, es obvio, tú ves a una persona alterada, el miedo es lo más natural, pero ¿qué hago con el miedo? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué cauce le doy? Y que no sea mi hábito. Ay, no, es que yo cuando tengo miedo me pongo histérica. No, cuando yo tengo miedo yo agarro a golpes a que se me para enfrente. No, cuando yo tengo miedo, no, yo hago esto y hago aquello. Pero son hábitos, entonces yo tengo que trabajar en mí para hacer un ajuste y un cambio en ese sentimiento que está en mi espíritu, y meter una información nueva en mi mente para que mi cuerpo genere una conducta totalmente diferente. Y entonces, cuando Dios nos dice en tu pensamiento, nos está diciendo que sí tenemos opciones, que no tenemos siempre que estar esclavizados al miedo. Entonces, no sé, me imagino yo que la señora que se murió en el incendio se quema la mano, se asusta, pero tenía otra opción, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, ahorita en el tiempo de los celulares, a lo mejor hasta pudo haber hecho una llamada telefónica, a lo mejor pudo haberse asomado a una ventana, a lo mejor pudo haberse ido a lavar la cara, aguantarse el dolor, como hay otras personas que lo hacen, de su quemadura, y respirar un poquito y pensar, a ver cuál es la condición, no sé, mantener sí tenía opciones, pero no tomó ninguna. ¿Por qué? Porque tal vez el miedo la envolvió, la sobrecogió, y a nosotros también nos envuelve a veces el miedo de que esa persona cometa esta tontería, de que esa persona haga esta otra cosa y así. Pero dice el apóstol Pablo: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Así que una vez más los felicito por estar en este taller, porque lo que estamos adquiriendo aquí es como una perspectiva diferente y herramientas que nos ayuden para manejar las situaciones difíciles, y sanidad en lo que vamos avanzando en cada uno de estos capítulos. Lo más triste, amigos y hermanos, es que cuando nosotros no nos renovamos, no metemos una información nueva a nuestra mente, no somos diligentes en trabajar en esas emociones que están en nuestro espíritu, porque acuérdense que los codependientes sienten lo mismo de manera cíclica, piensan lo mismo y actúan siempre de la misma manera. Esa es la dinámica de una persona codependiente. Cuando nosotros, hermanos, y amigos, nuestras acciones son dirigidas por reacciones, perdemos el derecho que Dios nos da de pensar, de decidir y de sentir. Ahora yo les hago una pregunta: ¿quién de ustedes, en medio de una situación, de una catarsis, de una situación de crisis, de problema, le daría las llaves a su hijo
para que conduzca una camioneta. Y estoy hablando de un hijo de 5, 6 años. No sé, se te rompió la fuente y estás sola y caes en pánico. ¿Agarrarías las llaves del auto y le dirías a tu hijo, llévame, mi hijo, al hospital? ¿Lo harías? No lo haríamos, ¿verdad? Porque es un niño, porque no sabe conducir, porque no alcanza los pedales, porque no sabe cómo, porque él también está histérico, neurótico por la crisis. Entonces, cuando nosotros perdemos ese derecho, nosotros les damos las llaves a personas que están en crisis, que no saben cómo resolver los problemas, que no tienen la capacidad para hacerlo, para que dirijan toda la situación. Porque cuando yo reacciono ante el comportamiento de cualquier otro, yo le doy al otro el derecho de que él determine cómo yo me conduzca. Yo voy a donde él me lleva. Cuando yo me resisto a transformar mi pensamiento, a revisar mis sentimientos y mis actuaciones, yo le entrego al otro las llaves. Entonces cuando a mí personas me dicen, es que esa persona me altera demasiado, yo siempre le digo, no le des tanto poder a esa persona. No, es que este comportamiento hace que me vuelva loca. No le des tanto poder a ese comportamiento, que al final no es ni el comportamiento, es este deseo de controlar el comportamiento que yo tengo, el que me pone mal, ¿verdad? El que me vuelve loco. Entonces, amigos y hermanos, este taller nos debe de motivar y de inspirar para que nosotros obtengamos el derecho que Dios nos ha dado de pensar. ¿Por qué les digo que Dios nos dio el derecho de pensar? Porque nos dio un pensamiento, nos dio un cerebro. Usted no está usando el cerebro de nadie más. Usted tiene su propio cerebro. Usted tiene su propia manera de razonar y de pensar, y eso se lo dio Dios. Y entonces también tenemos la capacidad de decidir y de sentir, y necesitamos de no desperdiciar esa oportunidad. Ahora, yo creo que los codependientes también somos peleoneros. Ustedes dicen, no, yo no paso. Sí somos peleoneros porque amamos, y cuando amamos y nos interesamos y queremos servir a otros, pues peleamos. Peleamos para que aquella persona no se suicide, para que aquella persona no se pierda, para que aquella persona no muera de una sobredosis, para que aquella persona no pierda el empleo, para que aquella persona no termine aquella relación. Peleamos por ellos, a lo mejor no de la manera correcta, pero sí tenemos como que este deseo que Dios puso de ayudar a las otras personas. Entonces yo quiero que sepamos, esta es la tarea o el ejercicio de este capítulo 2, que ustedes y yo tenemos que ser peleadores, como boxeadores, amigos y hermanos. Entonces yo no soy muy fan del boxeo, sé que hay personas que sí, pero he visto una que otra pelea del Canelo, y sé, porque escucho comentarios de los comentaristas que están narrando la pelea, o de personas que están viendo la pelea, que le aplauden mucho a Canelo la facilidad que tiene para sacar golpes, el cabeceo para esquivar los golpes, y que nunca se está en pie, siempre está brincando y exaltan mucho la condición que él tiene de estar brincando y brincando y brincando. Hay boxeadores de los que hablan mucho de su gancho, de su izquierda, de esto, de aquello, pero yo he escuchado de Canelo que lo reconocen mucho por su vitalidad, por su capacidad de estar en constante movimiento y sacar golpes, y él cansa a sus adversarios sacándoles golpes, porque el otro le tira y nada más no le encuentra para hacer un conecte, ¿verdad? Para impactar con un golpe. Entonces me gusta mucho este rasgo de la personalidad de este boxeador, del Canelo Álvarez, porque nosotros necesitamos pelear con sabiduría. Y entonces Romanos también, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, nos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Entonces, este es un boxeo fuerte. Es decir, lo primero que te dice, sé como el Canelo Álvarez, sácate los golpes. O sea, ten una condición tal que cabecees, cabecea. Por donde venga el golpe, cabecea. Que no te den un derechazo, que no te pongan un gancho al hígado, cabecea, sácate los golpes. Y entonces esto es bien interesante, porque un codependiente que siente lo mismo
que piensa lo mismo y que actúa siempre lo mismo, es una roca. No se mueve de su posición, no se mueve de su idea. Es que yo tengo la razón, el otro no debe de llegar tarde. Es que yo tengo la razón, el otro no debe de irse al casino. Es que yo tengo la razón, el otro debe de esto. Y sí, y te quedas ahí y no te mueves y recibes todititos los golpes que te lanzan. ¿Pero por qué? Porque nos mantenemos en este ritmo, siempre sintiendo lo mismo, siempre pensando lo mismo y siempre actuando de la misma manera. Entonces el apóstol Pablo dice: renuévate en tu pensamiento. Y segundo, pelea, no seas vencido de lo malo. Y lo malo no es que el otro tome, no es que el otro se embriague, no es que el otro se la pase en los casinos, no es que el otro sea un exigente, no es que el otro sea poco compasivo. El problema no está en el otro, el problema es que yo no tengo este dinamismo, este ejercicio, esta capacitación diaria para sacar cabeceos. Entonces viene el otro con su comportamiento, el que sea, y me da un duro golpe. Es más, con este estilo de vida, de pensar lo mismo siempre, sentir siempre lo mismo y actuar siempre de la misma manera, te golpeas solo. No necesitas que nadie te golpeas solo porque ya te duele. Cuando tú dices: es que este hombre nunca entiende, nunca es considerado, nunca va a cambiar, nunca me va a dar mi lugar, nunca. Pues ya te dolió muchísimo. Cuando llega el hombre a la casa, pues ya estás como una fiera lista para que te den de moquetazos, ¿verdad? Perdónenme la expresión tan coloquial. Pero entonces el apóstol Pablo dice: no seas vencido de lo malo. Y lo malo, o sea, todo lo que podemos controlar está dentro de nosotros. Entonces, otra vez, en la sesión pasada, ¿tienes hambre? No hay problema con que tengas hambre, pero ve a la fuente correcta. El único que sacia el hambre es Dios. Tienes hambre y estás esperando a tu persona, a tu paciente identificado para que te sacie el hambre. Mijo, ¿ahora no tomaste? ¿Por qué ahora no habría de tomar, jefa? Y se te rompe el corazón. Ay, volvió a tomar otra vez y yo lo que necesito es que él no tome. Tienes hambre, necesitas ir a la fuente correcta. Aquí, ¿tienes la razón? Tal vez sí tienes la razón, pero necesitas no ser vencido de lo malo. Entonces, ¿por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué te sientes traicionada? Porque a lo mejor no es esa persona la que te está traicionando, a lo mejor traes traición desde atrás. ¿Por qué te sientes rechazada? ¿Porque él te hizo una mala cara? No, tal vez ya traes rechazo desde atrás. Entonces necesitamos de pelear, no seas vencido de lo malo. Entonces, si yo me siento sola, la palabra del Señor dice que yo no estoy sola, que Él está conmigo, siempre. Si yo me siento no apreciada, la palabra del Señor dice que a los ojos de Él he sido estimada valiosa, así dice Jeremías. Entonces es importante que nosotros empecemos a meter información nueva para que nuestros sentimientos vayan siendo nuevos, nuestros pensamientos sean mejores y nuestro comportamiento sea más excelente. Esto es lo que los boxeadores hacen. Por eso todos los días a tales horas de la madrugada se levantan, corren, sudan, se ejercitan, hacen bicicleta, se meten aquí, se meten allá y se meten allá, porque va a haber una pelea y van a poder esquivar los golpes. Ustedes y yo necesitamos aprender a esquivar los golpes. ¿Por qué nos enganchamos con todos? Nos enganchamos con todos. Hasta en el trabajo nos dicen: comiste gallito, amigo. O sea, ¿por qué vienes echando pleito con todo mundo? Con todo mundo echamos pleito, con el que se estaciona mal, con el que se atraviesa, con el que maneja despacio, con el que está desorientado, con el que no sabe a dónde va, con este, con aquel otro. Espérate. No seas vencido de lo malo, dice el apóstol Pablo. Y luego, hermanos y amigos, dice la segunda parte de este texto: vence con el bien el mal. Porque luego decimos: es que yo no me puedo portar bien. ¿Por qué? Porque él me hace enojar. ¿Ya le diste las llaves al niño de 5 años para que te lleve a donde él quiera? No, quítale las llaves. Tú estás interesado en ti, tú quieres estar sano en ti, tú quieres ser una buena persona, tú quieres tener buenas relaciones. Quítale la llave. No te hace enojar, ya practicaste, sabes cabecear.
y dejas a la persona con su comportamiento, con su irregularidad, con su patología, y cuando la dejas a la persona con su situación, la persona tiene que hacerse cargo de él. Pero si te la avienta y tú la agarras y te enganchas, pues de pronto ya no se sabe en dónde está el problema. Me acuerdo mucho que alguna vez fuimos a ayudar a una señora que yo creo que ya descansa en el Señor porque ya era grande, y ella tenía un hijo cerca de 50 años que era drogadicto y vivía con él y vivía muy mal. Imagínense vivir con una persona que es adicto a las drogas de toda la vida, y ahí está en la casa, no trabaja, no hace nada más que consumir sustancias y dar problemas. Y todos sus hijos que vienen de Estados Unidos le decían: mamá, vente, queremos sacarte de ahí, no te quedes ahí con él. Y entonces una vez sí aceptó ir con los hijos de Estados Unidos, y es ahí donde yo la conocí y íbamos a hacer un viaje. El muchacho, más de 50 años, no casado, no estudiado, no trabaja, nada, simplemente es un adicto que da problemas, que vive mal. Y entonces la señora le empieza a decir muchas cosas: y ya te lo haiga donde me vendan las gallinas, y ya te lo haiga donde yo venga y encuentre que me faltan cosas, y ya te lo haiga. Y el hombre, serio, pues habíamos otras personas ajenos a ellos, el hombre no decía nada. Como que la viejita se sentía cuidada, respaldada, empoderada, o a lo mejor así era. Y ya te lo haiga donde verás, y que metas aquí a los locos del barrio, vengo y te saco de las greñas. Una viejita, hermanos, así chiquita, ya bien grande, y el otro adicto. Entonces yo la veía, me admiraba. ¿De qué manera generamos problemas? Porque ella podía pensar: es que el drogadicto, pero ella, hermanos, era una persona difícil. Y entonces le digo: ya, doña Zenaida, vámonos, y no sé qué, estamos guardando las cosas. Y yo la quise calmar a ella, y entonces ella voltea y me dice: no, dice, es que usted no sabe con quién vivo con el mismito diablo. Decía el hijo: vivo con el mismito diablo. Y yo, que soy muy pícara, le digo: ya sé, al rato lo trae él y al rato lo trae usted. Porque en el ratito que yo estuve, el muchacho no traía ni un diablo, el que lo traía era ella. Y le dio risa. Entonces, amados, pelee, pero no con esa persona. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades del maligno. Y en fines muy prácticos tenemos un gran problema con nosotros, con lo que sentimos, con lo que pensamos y con lo que estamos haciendo todos los días. Así que dice el apóstol Pablo: hey, amigo, hermano, hermana que nos escuchas, pelea, no seas vencido de lo malo. ¿Creen que lo podamos hacer? No es fácil. Pregúntenle a Canelo cómo le hace para cabecear. Pues corriendo todos los días en la bicicleta, todo lo que da, pegándole ahí a una pera, ¿no? de box, y sacándose. La práctica hace al maestro. Entonces, has vencido de lo malo. ¿Cómo hacemos entonces para vencer? El siguiente versículo, la siguiente diapositiva nos pone dos imágenes. Una de ellas es un boxeador. El boxeador se tiene que ejercitar, se tiene que disciplinar, se tiene que capacitar, tiene que trazarse objetivos, metas, etcétera, para él poder vencer. Por eso a los boxeadores hasta los pesan, cuidan esto y cuidan aquello, ¿verdad? Porque ellos saben que hay mucha responsabilidad en su cuerpo, en su resistencia, trabajan también mentalmente, estudian a su enemigo, ya saben, analizan cómo tiran los golpes. Es que es lo increíble. A veces los codependientes decimos: y me la volvió a hacer, y caí redondita. ¿Por qué no estudias a quien es aparentemente tu enemigo? Si es gritón y ya sabes que a ti te pone mal los gritones, pues entonces anticípate. Hasta deja un mes sin limpiarte los oídos para que el cerumen te ayude y no escuches tan estridentemente el grito del otro y te altere. No sé, tenemos que ser ingeniosos, pensar, reflexionar: ¿cómo voy a hacerle frente a eso que me pone mal? No a ese que me pone mal. Porque lo paradójico de los codependientes es el que te pone mal es la persona que tú amas. Y pues no la vas a eliminar, ¿verdad? No vas a decir: ya no quiero nada con mi hijo, ya no quiero nada con mi esposo. Aunque hay personas que han tenido que llegar a esos extremos por su salud, por su vida, por su seguridad,
pero no queremos llegar a esas situaciones. Entonces necesitamos nosotros, como los boxeadores, prepararse para la pelea, buscar tener mayor flexibilidad, consistencia, rendimiento, etcétera. Pero nosotros, los que hemos conocido a Jesús de Nazaret como el Dios que nos favorece, el Dios que nos ayuda, el Dios que dice, clama a mí y yo te voy a responder. Entonces, también se vence dependiendo del Dios que todo lo puede, dependiendo del Dios que todo lo puede. Recuerdo una señora, doña Petrita, amanecía con su cigarro farito aquí y se dormía con el farito. Era una cosa, era tal vez la manera de manejar de ella su ansiedad, la condición difícil de vida, porque tú la veías y era alegre, dicharachera, trabajadora, pero ella era dependiente de su cigarrito. Y entonces, sin hablarle yo nunca del cigarro, ella reconoció que tenía un problema y que era el cigarro. Entonces ella me dice, pero ¿sabe una cosa? Yo no puedo dejar de fumar cigarro. ¿Saben cuándo empezó yo a fumar cigarros? No tengo memoria. Yo creo como a los 13 años yo fumaba cigarritos, faritos todo el día. Ahí en su casa había cajas, hermanos, así con cajetillas de cigarros porque no le podían faltar. Pero me dijo ella, pero pídale a Dios que me ayude. Y si Dios me ayuda, yo dejo el cigarro. Y yo lloré por ella, hermanos, para que Dios la ayudara a dejar el cigarro. Y la veo después de 15 días que regreso yo de vacaciones y me dice bien contenta, ¿qué cree? Tengo 15 días sin fumar, del día que usted se fue y que oró por mí. A otro día amanezco y prendo el cigarro y es una náusea y una vomitadera y tuve que aventar el cigarro y de ahí para acá no he vuelto a fumar. Entonces, donde nosotros no podemos, Dios puede. Dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te voy a responder. Entonces son las dos maneras en las que podemos pelear, entrenándonos para hacerle frente a la adversidad y otra, dependiendo de la gracia inmerecida, pero siempre presente de nuestro Dios que nos ama y que nos favorece. Entonces, los codependientes somos reaccionarios. La Biblia dice que el árbol se conoce por su fruto, no por su hoja, no por su altura, no por su tallo, no por su belleza. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Te quiero pedir que con mucha humildad hagas una sencilla reflexión y pienses en esa persona que te vuelve loco, en esa persona que te pone mal y veas los frutos de él y te vas a dar cuenta. Es grosero, es irrespetuoso, es esto, y ponle todos los frutos que él tiene. Es así, es así, es así, es así. ¿Ok? Hagámoslo. Déjalo de un lado y ahora piensa en ti y analiza cuáles son tus frutos. Es que yo me preocupo, sí, pero ¿por qué maltratas cuando te preocupas? Es que yo me canso, sí, pero ¿por qué ofendes cuando te cansas? Es que yo ya no aguanto más, sí, pero ¿por qué agredes cuando ya no aguantas más? No, es que, y te vas a dar cuenta que no tenemos frutos que testifiquen necesariamente que somos buenos. Y ese es un ejercicio donde se requiere mucha humildad porque nos duele y justificamos. No, pero él empezó. Yo le dije, si te duele que yo te hable mal, no hagas esto. Y lo volvió a hacer. Y por eso yo le hablé mal. Entonces estamos en un círculo vicioso, horrible, espantoso. Y quiero animarlos a que nos detengamos. Porque fíjese, aquí en la ciudad sucedió un caso muy penoso. Un día a las 7 de la mañana, por el canal, dirección del noroeste hacia el oeste, salió un enfermero de su guardia. Sus frutos parecían que él era un buen hombre, y no sé si alguna vez la familia me escuche, no tengo el gusto de conocerlos, solo supe la historia por segundos y terceros. Pero la referencia es que él era un tipo bueno, trabajador, hombre de familia, amable, bueno, era bueno.
salió y iba conduciendo su vehículo. No sé si él se le atravesó a alguien se le atravesó a él. El caso es que se fueron en peleas de carros. Y el otro, que no tenía frutos buenos, aparentemente tenía seguramente problemas con la ira, lo maldecía, párate, esto, aquello, lo otro. Y así se fueron buen tramo de la carretera y por allá, por Robinson, una gasolinera que está por allá, se orillaron, se le atravesó el carro, se bajaron y se bajó el que tenía frutos buenos, tal vez tenía miedo, porque él no era violento, sus compañeros dicen que no era violento, que no era agresivo, y el otro lo injuriaba, le gritaba, lo maldecía, tal vez tuvo miedo. Se parqueó y agarró el bastón de su carro y se bajó a hacerle frente al otro que se le echó encima, y en defensa propia, le asestó un golpe con el bastón de su volante, murió allí. El otro, el violento, el agresivo, murió inmediatamente. Y esta persona no murió, pero fue directamente a la cárcel. Y 2 familias terminaron en tragedia y en desgracia, porque 2 hombres no tuvieron cuidado de controlar sus reacciones, no tuvieron cuidado de revisar sus sentimientos, sus hábitos, sus comportamientos. Entonces, es bien importante, amados hermanos y amigos, que nos detengamos de veras y hagamos este análisis y hagamos una decisión. Ok, esta persona así, necesito soltarla y necesito enfocarme en mí. ¿Por qué? Porque tengo años obsesionado con el mal comportamiento de él. Le he querido enseñar, lo he querido corregir, lo he querido apartar, pero no puedes, terminamos enganchados con esa otra persona. Necesitas, por favor, soltarla y enfocarte en ti. Pero si te enfocas en ti, porque yo muchas veces desapruebo que soltemos a la otra persona, que decimos, no, ahí se lo dejé a Dios, ya que Dios tenga de él misericordia. Lo desapruebo porque las personas nos siguen necesitando y Dios nos hizo benévolos y nos hizo serviciales y nos hizo ayudadores y puso un corazón que siente por el que se está perdiendo, pero necesitamos accionar en lugar de reaccionar. Es decir, ¿cómo le voy a hacer frente? Esta noche que llegue, este día que lo vea, otra vez que me vuelvan a pitar en el carro, ¿cómo voy a hacerle frente a eso, a esto y a esto? ¿Ok? Quiero decirles que reaccionamos porque hay dolor. Si no doliera, no reaccionáramos. Y entonces, más adelante, vamos a ver este tema de los límites, porque ahí donde duele hay que hacer algo, precisamente para que la herida no esté expuesta y no estemos constantemente reaccionando al toque violento de otras personas en contra de nosotros. Pero les animo de verdad demasiado. El fruto se conoce el árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué clase de árbol somos? Porque si somos buenos, porque esa historia nos hemos contado, por eso queremos ayudar al que se está destruyendo. Ok, si somos buenos, pero tenemos que asegurarnos de estar dando un fruto bueno. Y un fruto bueno es cuando yo no reacciono a la otra persona, cuando yo no me engancho a la otra persona, cuando la otra persona no me vuelve loco, cuando yo me ejercito y me cuido, cuando yo trabajo en mis sentimientos, en mis pensamientos y en mis emociones para poderle hacer frente a esas actitudes, acciones, comportamientos destructivos del otro que terminan afectando mi vida. ¿Ok? Entonces, permítanme, amigos que están aquí presentes, despedirme de los que nos van a ver en línea y decirles que este es el ejercicio de este capítulo 2. Necesitamos ser gente que pelea, pero la pelea es, en primer lugar, en mí. No voy a ser vencida de lo malo. Segundo, voy a vencer con el bien el mal. Eso quiere decir que cuando el otro me saca la lengua, yo le hago zongondongo. ¿Sí me explico? Eso quiere decir que cuando el otro me roba, antes de que me robe, yo le doy, no sé, por darles ideas, que hagamos algo bueno. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, sé que algunos se pueden quedar con dudas. La idea es que los que estamos aquí presentes podamos sacar dudas o algo así. Y estamos a sus órdenes, mensajito WhatsApp ahí en nuestras redes sociales. Esta sesión sale el próximo viernes a las 5 de la tarde en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Y nos veríamos nosotros el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Muchas gracias.